Aparentemente, los hongos terrestres surgieron aproximadamente al mismo tiempo que las plantas terrestres. Sabiendo lo importantes que son tanto las plantas como los hongos en el suelo, no sería una locura decir que su llegada a la Tierra fue una revolución total en este ambiente. Sin embargo, ¿por qué aparecerían al mismo tiempo organismos terrestres que no son cercanos a nivel evolutivo? ¿Por qué son tan importantes los lazos que pueden formar? ¿Y son asociaciones estrictas? Búsquense unas palomitas y respondamos estas incógnitas. En la actualidad, la mayoría de las plantas terrestres tienen una relación simbiótica con hongos, a las cuales se les conoce como micorrizas, es decir, estos dos tipos de organismos establecen una conexión que beneficia a ambos socios. Mientras las plantas reciben nutrientes del suelo por la acción de las hifas del hongo, el socio fúngico obtiene los productos de la fotosíntesis de las plantas. Aunque, como hablaremos más adelante, esto no es lo único que pueden realizar. Se han descrito 4 tipos principales de micorrizas dependiendo de su estructura y función: la micorriza arbuscular, la ectomicorriza, la micorriza de orquídea y la micorriza ericoide. Entre estas resalta la micorriza arbuscular o AM, donde algunos hongos de la división Glomeromicota forman estructuras especializadas llamadas arbúsculos dentro de las raíces de las plantas. A pesar de la gran cantidad de plantas que forman este tipo de micorrizas, tan solo se han reconocido 2 tipos de AM, el tipo Arum y el tipo Paris. En el tipo Arum, las hifas del hongo crecen como líneas rectas y son comunes en plantas con raíces de rápido crecimiento, como los cultivos. Por su parte, en el tipo Paris, las hifas crecen en espirales dentro de las células y se mueven directamente de una célula a otra. El origen de estas asociaciones se dio hace más de 450 millones de años. Se dice que los primeros fósiles bien conservados de rizomas micorrízicos muestran una morfología de la asociación y de esporas notablemente similares a los equivalentes modernos. No está claro si los hongos micorrízicos llegaron con las primeras plantas o cuando la complejidad de las plantas aumentó. Lo que sí es sabido es que se encuentran en clados de plantas terrestres inferiores, los cuales son más antiguos. Por tanto, varias personas sostienen que la transición de las plantas del agua a la tierra fue posible gracias a las micorrizas. Aún así, también se desconoce si los hongos AM evolucionaron a partir de saprótrofos del suelo o de hongos biotróficos que parasitaban a las primeras plantas terrestres, lo cual personalmente me da bastante risa. Es como que un día el hongo se levantó de buenas y le dio una recompensa a la planta por dejarlo en paz, cuando desde un principio por su actividad comensalista no era necesario. Y esto de hecho lo vamos a ver próximamente en el video. Y así, listo, se formó. Pero volviendo al tema, como pueden observar, la información de la historia de las micorrizas es sumamente vaga y se sabe muy poco al respecto. Es tanto así que ni siquiera se conoce si Glomeromicota tiene un papel exclusivo en las primeras simbiosis de plantas y hongos, pues hace poco se descubrió que las primeras plantas terrestres de ramificación también se asocian con hongos dentro de Mucoromicotina, un linaje fúngico cercano a Glomeromicota. Y antes de que me digan algo de que Glomeromicota no es una división seria o que Glomeromicetes está dentro de Mucoromicota o no sé, cualquier reclamo que tenga que ver con taxonomía, les recuerdo que la taxonomía fúngica es un desastre y ni los mismos micólogos se ponen de acuerdo, pero eso es tema para otro video. Las asociaciones ectomicorrízicas son mucho más jóvenes que la simbiosis AM y evolucionaron de hace 100 a 200 millones de años. Las ectomicorrizas ocurren cuando las raíces pequeñas y terminales son cubiertas por una capa externa del hongo conocida como manto, y se crea una red interna conocida como red de Hartig entre las células exteriores de las raíces. El manto del hongo también actúa como un filtro que controla lo que entra y sale de la raíz, protegiendo a la planta de condiciones adversas. Estos hongos son de las divisiones Ascomicota y Basidiomicota. Se ha propuesto que la capacidad de formar ectomicorrizas ha evolucionado independientemente al menos 80 veces en los hongos. Además, esta relación en concreto es crucial en bosques y ecosistemas de madera. También están las micorrizas ericoides, las cuales han sido consideradas las más específicas de las micorrizas debido a su limitación a hospedantes pertenecientes a un número restringido de familias de ericales y a la participación de un pequeño grupo de hongos ascomicetos como micobiontes de la asociación. Ericaceae es una familia de plantas que suele crecer en suelos ácidos y pobres en nutrientes. Estas amigas tienen raíces muy finas a las cuales se les conoce como raíces pilosas. La interacción entre el hongo y la planta se da aquí, pues estas raíces están llenas de las hifas del hongo, las cuales penetran en las células de la raíz. Nos quedarían las micorrizas de las orquídeas, pero creo que ese tema puede dar incluso para un video entero. Por lo que hemos hablado, sabemos que las micorrizas están muy extendidas y son una relación muy antigua. Por tanto, se podría decir que es una simbiosis evolutivamente estable. ¿O no?
No, en realidad, para variar, no comprendemos totalmente los mecanismos que contribuyen a la estabilidad evolutiva y coexistencia de hongos y plantas. Aquí hay muchas preguntas que hay que hacer. Por ejemplo, ¿las plantas y los hongos tienen la capacidad de regular el intercambio de recursos? Estos pueden detectar y sancionar a socios no beneficiosos o seleccionar específicamente a los beneficiosos. Además, esta relación es tan estricta al punto de que las plantas o los hongos hayan desarrollado algún mecanismo específico para controlar el intercambio de carbono por nutrientes, que determina que una planta o un hongo establezcan una relación con el otro aunque teóricamente sean compatibles. Este campo tiene bastantes preguntas sin respuestas concretas. Los hongos que generan esta simbiosis varían en efectividad y algunos hongos entregan muchos más nutrientes a las plantas en comparación con otras. También ocurre al revés, las plantas pueden asignar más nutrientes a ciertos hongos. Por ello, se ha deducido que debe de haber una fuerza de selección que favorezca la detección de socios beneficiosos. En varios estudios se llegó a observar cómo los hongos AM asignaron más nutrientes minerales a las plantas que les brindaban más carbono, mientras que recíprocamente, las plantas daban más carbono a aquellos hongos que les facilitaban más minerales. Tanto las plantas como los hongos tienen la capacidad de detectar y recompensar selectivamente a los simbiontes beneficiosos. No obstante, todavía no se sabe si la asignación preferencial de recursos a estos simbiontes beneficiosos también está ocurriendo en redes micorrízicas complejas con muchos simbiontes diferentes o en los otros tipos de micorriza. Lo que sí está claro es que las plantas tienen hasta cierto punto la capacidad de regular esta simbiosis, pues cuando el suelo es muy fértil o cuando la intensidad de la luz y la disponibilidad de carbono son bajas, las plantas generalmente tienen niveles reducidos de colonización de raíces. Ahora, lo de la regulación de la simbiosis tiene casos más extremos. Digamos que las asociaciones entre plantas y hongos en las micorrizas no siempre funcionan como un mercado justo donde ambos socios cooperan de forma equitativa repartiendo sus recursos. Por ejemplo, no todas las plantas juegan limpio. Existen varias plantas denominadas como micoheterótrofas, las cuales no hacen fotosíntesis y dependen de los hongos para obtener nutrientes. Sin embargo, a diferencia de las plantas normales, estas no les dan azúcares a cambio. Si quieren saber más a fondo sobre estas plantas que no hacen fotosíntesis, les recomiendo echar un vistazo a este video, donde hablo de las plantas que juegan a hacer hongos. Volviendo con el tema, los hongos también pueden hacer trampa, pues en varios casos hay hongos micorrízicos que no ayudan a la planta e incluso pueden frenar su crecimiento. Una relación tóxica, pues. Esto sugiere que las plantas no tienen un control absoluto sobre los hongos, lo que significa que no pueden evitar los efectos negativos de estos todo el tiempo. Como mencioné anteriormente, también es posible que las plantas no tengan necesidad de hacer micorrizas por las condiciones en las que se encuentran. Algunos hongos se pasan esto por el cuerpo fructífero, ya que pueden liberar moléculas conocidas como proteínas efectoras, y así se aseguran que las raíces de las plantas los acepten incluso si no son beneficiosos. En un video anterior mencioné que definir a los líquenes en simples relaciones hongo-alga era muy vago, pero reducir a las micorrizas en simples interacciones mutualistas de una planta y un hongo no es algo mejor. En muchas ocasiones los hongos pueden hacer que varias plantas de la misma o distintas especies se puedan comunicar entre sí. Por ejemplo, si hay una planta rica en nutrientes, esta puede donar una parte a una vecina que sea pobre de estos a través de redes micorrízicas. Pero ¿no dijiste hace poco que la cantidad de nutrientes o carbono se daba en proporciones similares dependiendo de cuánto ofreciera el otro socio? Sí, y esa es la parte divertida, aunque me sorprendería un poco que preguntaran eso a estas alturas del video, pues como vieron, las micorrizas son asociaciones muy versátiles que varían dependiendo de la mínima condición. Es más, los reto a dejar en comentarios su hipótesis del por qué las plantas, incluso siendo de distintas especies, podrían llegar a ayudar a otras solo porque tienen menos nutrientes. Pero si quieren observar el por qué se dice que vivimos en una sociedad micofóbica, los invito a ver este video que está apareciendo ahorita en pantalla. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!